Buenos días, mi nombre es Almeiles Colmenares y yo le vengo a hablar sobre el sistema neurológico. El sistema nervioso constituye el sistema de control más importante del organismo. Junto con el sistema endocrino desempeña la mayoría de las funciones de regulación. En general, el sistema nervioso controla las actividades rápidas del cuerpo, como las contracciones musculares, los fenómenos viscerales que evolucionan rápidamente e incluso las secreciones de algunas glándulas endocrinas. En cambio, el sistema endocrino regula principalmente las funciones metabólicas del organismo. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. En él residen todas las funciones superiores del ser humano, tanto las cognitivas como las emocionales. Sus partes más importantes son el cerebro, tronco del encéfalo. Constituye el tejido nervioso que se encuentra fuera del sistema nervioso central, presentado fundamentalmente en los nervios periféricos, inerven que los músculos y los órganos. El sistema nervioso autónomo regula las funciones internas del organismo con objetivo de mantener el equilibrio fisiológico, controlar la mayor parte de la actividad involuntaria de los órganos y glándulas tales como el ritmo cardíaco, la digestión y la secreción de hormonas. El examen neurológico consiste en una serie de pruebas que evalúan el equilibrio, la fuerza muscular y otras funciones del sistema nervioso central. Durante el examen neurológico, las pruebas dependen de los síntomas. Para la mayoría de los exámenes neurológicos incluyen pruebas de algunas, tales como el estado mental, coordinación o equilibrio, reflejo, sensación, nervios granales. Un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre apa- aparte del cerebro se detiene. Algunas veces se denomina ataque cerebral. El flujo sanguíneo se detiene por más de pocos segundos. El cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno. Las células cerebrales pueden morir, lo que causa un daño permanente. Un accidente cerebrovascular se presenta cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, causando un sangrado dentro de la cabeza. Las causas. Hay dos tipos principales del accidente cerebrovascular. Accidente cerebrovascular isquémico y accidente cerebrovascular hemorrágico. El accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre en el cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre. Esto puede suceder de dos maneras. Sí, puede formar un coágulo en una parte, en una arteria que ya está muy estrecha. Esto se denomina accidente cerebrovascular. Un coágulo un coágulo puede desprender de otro lugar de los vasos sanguíneos del cerebro o alguna parte del cuerpo y trasladarse hasta el cerebro. Esto se denomina embolia cerebral o accidente cerebrovascular embólico. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos también pueden ser causados por una sustancia pegajosa llamada placa que puede taponar las arterias. Un accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y rompe. Esto provoca que la sangre se escape hacia el cerebro. Algunas personas tienen defectos en los vasos sanguíneos del cerebro que hacen que esto sea más probable. Estos defectos pueden incluir aneurisma, es un área débil de la pared de un vaso sanguíneo que provoca que el vaso se le forme una protuberancia o una burbuja en la parte exterior. Malformaciones arteriovenosas, una conexión anormal de las arterias y venas. Un accidente cerebrovascular hemorrágico también puede ocurrir cuando alguien está tomando anticoagulante como warfarina. La presión arterial muy alta puede hacer que los vasos sanguíneos se reinventen, ocasionando un accidente cerebrovascular hemorrágico, y un accidente cerebrovascular isquémico puede presentar sangrado y convertirse en un accidente cerebrovascular hemorrágico. Las enfermedades neurológicas. El cerebro, la médula espinal y los nervios conforman el sistema nervioso. En conjunto controlan todas las funciones del cuerpo. Cuando algo funciona mal en una parte del sistema nervioso, es posible que tengan dificultad para moverse, hablar,
tragar, respirar o aprender. También puede haber problemas con la memoria, los sentidos o el estado de ánimo. Existen más de 600 enfermedades neurológicas. En los tipos más reconocidos incluyen enfermedades causadas por genes defectuosos, tales como enfermedades Huntington y la distrofia muscular, problemas en el desarrollo del sistema nervioso, tales como la espina bífida, enfermedades degenerativas en las cuales la médula nerviosa está dañada o muere, tales como la enfermedad de Parkinson o el mal de Alzheimer, enfermedades de los vasos sanguíneos que abastecen el cerebro, tales como los derrames cerebral, lesiones de la médula espinal y el cerebro, trastornos convulsivos tales como la epilepsia, cáncer tales como los tumores cerebrales y infecciones como la meningitis. Mi nombre es Darina Moral y le voy a hablar lo que es el edema cerebral. Se denomina edema cerebral la acumulación de líquidos en los espacios intracelulares o extracelulares del cerebro. Dicha acumulación tiene como consecuencia el aumento de la presión dentro del cráneo. Los tipos de edema se clasifican en tres, teniendo en cuenta el mecanismo por el cual se produce vasogénico, intersticial y citotóxico. El edema cerebral vasogénico, este tipo de edema cerebral se puede producir por tumores cerebrales, traumatismo craneoencefálico, inflamación, procesos infecciosos. Al tener lugar cualquiera de las causas mencionadas anteriormente, se dañan algunas células y como resultado de este daño libera sustancias que comprometen la funcionalidad de la barrera que se encuentra entre los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central. Edema cerebral intersticial. Se observa en condiciones que aumentan la presión dentro de los ventrículos cerebrales por los cuales circula el líquido cefalorraquídeo. Edema cerebral citotóxico, conocido también como edema celular, se origina en condiciones como hipoxia, isquemia cerebral, síndrome de Reye, ciertas encefalopatías, infarto del miocardio y epilepsia. En este tipo de edema cerebral la barrera hematocefálica permanece intacta y el líquido intracelular se reduce. Los síntomas del edema cerebral son principalmente consecuencias del aumento de la presión dentro del cráneo. Es muy frecuente la manifestación de dolores de cabeza intensos. Además puede presentarse convulsiones o diferentes niveles de deterioro en la conciencia, desde letargia hasta el coma. Todo paciente con edema cerebral debe guardar una posición intermedia de Flower de 30 grados, es decir, elevar la cabecera de la cama hasta 30 grados. A estos pacientes se le hace una restricción moderada de líquidos, pero siempre se debe tener en cuenta que el flujo sanguíneo cerebral no puede ser restablecido o mantenido sin un gasto cardíaco efectivo, lo cual tiene prioridad. Además, se aconseja el uso de soluciones isotónicas. En cuanto a la medición, se recomienda la administración de matinol, un diurético y un diurético osmótico. A un paciente con edema cerebral se le debe hacer como examen físico un nivel de conciencia a la escala del Glasgow, aparición de trastornos pupilares, papilidermia, hipertensión arterial. Se le debe tener en cuenta esos signos y síntomas. Se le debe hacer un seguimiento tanto en bradicardia y taticardia. Se le debe realizar, si es necesario, hiperventilación, respiración de Chenichov, bradypnea, ventilación asnéutica hasta la apnea. Mi nombre es Dignatis Peña. Yo les voy a hablar sobre la cuadriplegia. Esta es una lesión de la médula espinal, lo que implica daño en cualquier parte de la médula espinal o de los nervios del extremo del canal espinal. Esto también se conoce como tetraplegia, que significa que los brazos, las manos, el tronco, piernas y órganos pélvicos están afectados en la lesión de la médula espinal. La cuadriplegia suele afectar a los nervios espinales y cervicales, además así provocando una parálisis en las 4 extremidades del organismo. También puede afectar a otras regiones como el abdomen o el pecho, provocando así dificultades respiratorias. Esta se caracteriza por afectar a los nervios espinales y cervicales y así generando una parálisis total o parcial del brazo y piernas. Esta tiene dos tipos, la tetraplegia total y la tetraplegia parcial. La tetraplegia total se caracteriza por causar una parálisis total en las 4 extremidades del organismo, por lo que la persona pierde capacidad de movimiento, mientras que en la parcial se produce una parálisis de las manos y de los dedos, pero se mantiene la capacidad de movimiento de los brazos. Tiene por síntomas y signos la parálisis total o parcial de brazos, piernas y manos. También está la depresión o dificultad respiratoria, pérdida de destreza o dificultad de motricidad,
incapacidad para mantener el equilibrio y caminar. Y también están las experimentaciones de movimientos involuntarios y incontrolables. También, por otra parte, vamos a hablar sobre su fisiopatología. Según el nivel, pueden provocarse manifestaciones clínicas variadas y complejas, así condicionando a la persona a una discapacidad severa o a múltiples complicaciones médicas, como los signos y síntomas de principios terapéuticos. Son los mismos para cualquier lesión. Para comprender los efectos que ésta produce el cuerpo, se está estudiando principalmente las que tienen un origen de manera traumática. Los equipos y procedimientos que se deben utilizar. El equipo de atención médica llevará a cabo una serie de exámenes para determinar el nivel neurológico y la integridad de la lesión. También se hacen terapias celulares, que es la extracción de células de la médula ósea. Eso se hace por cirugía ambulatoria y entre otras cosas. También están las pruebas diagnósticas, que son radiografías, tomografías computarizadas y imágenes de resonancia magnéticas. El tratamiento. El tratamiento va a depender de los signos y síntomas que presenta el paciente, sino que además es necesario establecer la causa subyacente para realizar intervenciones médicas. Estas se realizan técnicas por manera de las vías severas despejadas. Se realizan también mantenimiento de las vías aéreas despejadas, como sonda nasogástrica, gasometría arterial, para mantener el pH de la sangre. También se utilizan sondas vesicales y los fármacos, que van a depender de la medicación que le indique el doctor. También están los fármacos para mantener el corazón latiendo en caso de sus límites normales y permitir un funcionamiento de los órganos. Mi nombre es Samantha Cibrián y les voy a hablar sobre el Parkinson. Es un trastorno degenerativo lentamente progresivo, caracterizado por temblor de reposo, rigidez, lentitud y disminución de los movimientos, que a esto se le llama bradicinesia, y finalmente marcha y inestabilidad postural. El diagnóstico es totalmente clínico y el tratamiento tiene como objetivo restaurar la función dopaminérgica en el cerebro con levodopa más carbobidopa u otros fármacos. Por ejemplo, agonistas dopaminérgicos o inhibidores de la monoaminoxidasa tipo B. Afecta alrededor del 0.4% de las personas mayores a 40 años, el 1% de las personas mayores de 65 años. Se dice que por lo general esta enfermedad es idiopática. Las causas genéticas son las más probables de que inicien esta enfermedad. Los tipos de Parkinson: hay parkinsonismo secundario y parkinsonismo atípico. El parkinsonismo secundario es una disfunción cerebral que se caracteriza por el bloqueo dopaminérgico de los ganglios basales. Estos ganglios son los que controlan los músculos y los movimientos musculatorios, la coordinación, la postura, y suprimen los movimientos involuntarios, y que es similar a la enfermedad de Parkinson, pero es causada por algo distinto, por ejemplo, los fármacos, enfermedades cardiovasculares o trauma. El parkinsonismo atípico se refiere a otro grupo de trastorno neurológico degenerativo que tiene algunas características similares al Parkinson, pero las características clínicas son diferentes: un peor pronóstico, una respuesta escasa o nula a la levapora, y la anatomía patológica es distinta. Hablando un poco más sobre la fisiopatología, comprendemos que la sinucleína es una proteína de las neuronas y las células gliales que puede unirse en las fibrillas y convertirse en insolubles. También así se le puede denominar los cuerpos de Lewy. La proteína, que es la sinucleína, es la proteína que las neuronas producen para comunicarse entre ellas. Al
al producirlas y estas no ser liberadas, se acumulan en el sistema que se llama nitroestrial, que es la vía principal por donde la dopamina se transporta de un lugar a otro en el cerebro. Los cuerpos de Lewy llenos de sinucleína en el sistema nitroestrial obstruyen esta vía, impidiendo que la dopamina se distribuya en el cerebro y pueda llegar a los ganglios basales, que son los que ayudan a iniciar los movimientos musculares. Sin embargo, los cuerpos de Lewy pueden acumularse en muchas otras partes del sistema nervioso, como el sistema vago, el hipotálamo o el bulbo olfatorio. En raras ocasiones, el Parkinson se produce sin cuerpos de Lewy, por ejemplo, la mutación del gen. La enfermedad del Parkinson degenera las neuronas despigmentadas de la sustancia negra. Se llama sustancia negra porque las neuronas allí son negras y le dan este color. La pérdida de las neuronas de la sustancia negra produce el agotamiento de la dopamina, la cara dorsal del puntán, que es la parte de los ganglios basales, y causan muchas de las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson. Los signos y síntomas. La mayoría de los pacientes comienza de forma insidosa, que comienza lentamente. El temblor de reposo de una mano es mucho más rápido que la otra, y es el primer signo que se caracteriza por ser lento y grueso. Es máximo reposo, se disminuye durante el movimiento y este es ausente en el sueño. A menudo afecta la muñeca y los dedos. A veces el pulgar se mueve contra el dedo índice. También se puede ver afectada la mandíbula y la lengua, pero no la voz. Pero el agua puede volverse hipofónica, que quiere decir una voz baja y temblorosa, que al ir pasando los años va disminuyendo hasta quedar afónico. Otro de los signos y síntomas son la rigidez, que se presenta independientemente del temblor en muchos pacientes. La rigidez y la hipocinesia pueden contribuir con dolores musculares y las sensaciones de cansancio. La rigidez da a causa de la disminución del movimiento musculatorio, ya que éste se atrofia y causa la rigidez. La demencia se desarrolla en alrededor de un tercio de los pacientes, por lo general en una fase tardía del Parkinson. La demencia se da ya que al acumularse la sinucleína, que es la proteína que las neuronas utilizan para comunicarse entre ellas, no pueden hacer la sinapsis y las neuronas tienden a morir, por lo que provoca demencia, pérdida de la memoria, y a su vez esto puede ir esta enfermedad es progresivamente. El diagnóstico es principalmente en la evaluación clínica y basada en los síntomas motores. También en los exámenes neurológicos que se realizan los pacientes, ellos no pueden realizar movimientos rápidamente. Se acompaña también por la presencia de otros síntomas como el parpadeo infrecuente, la falta de expresión facial y alteraciones de la marcha. Como tratamiento encontramos los fármacos vía oral o endovenoso, o en algunos casos la cirugía, que esto permite que la enfermedad como tal se atrase un poco, pero esta enfermedad no tiene cura como tal. La mayoría de estos fármacos contienen dopamina, que es la hormona que estimula a través de los neuroreceptores del sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. Controlan los movimientos involuntarios. Soy Wilandris Barrios y voy a hablarles sobre el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno neurológico poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del cuerpo va a atacar parte del sistema nervioso periférico. Este ataca la red de los nervios que se encuentran ubicada fuera del cerebro y la médula espinal. Esta enfermedad se desarrolla en poco tiempo y va a variar
desde en un caso muy leve con debilidad breve a una casi parálisis total, lo que va a dejar a la persona incapaz de respirar de manera independiente. Afecta a cualquier edad, aunque es más frecuente en adultos y personas mayores. La causa de este síndrome se desconoce, pero en la mayoría de los casos suele comenzar pocos días o semanas después de una infección viral respiratoria o gastrointestinal. En ocasiones también es producida por cirugía y en casos poco frecuentes en vacunas que pueden aumentar el riesgo. Entre los tipos más frecuentes se conoce la neuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. También se encuentra la neuropatía axonal motor aguda y la neuropatía axonal motosensorial aguda. Mientras que el síndrome de Miller-Fisher es una enfermedad nerviosa que es adquirida poco frecuente después del síndrome de Guillain-Barré. Entre los signos y síntomas se encuentran el hormigueo en los dedos de las manos, los pies, tobillos, las muñecas, debilidad en las piernas que se van a difundir desde la parte superior del cuerpo, la marcha inestable o la incapacidad para caminar o subir escaleras, dificultad con los movimientos faciales, lo que incluye hablar, masticar o tragar, visión doble o incapacidad para mover los ojos, dolor fuerte, que puede ser un dolor sordo o similar a un calambre, y puede empeorar en la noche, dificultad para controlar la vejiga o la función intestinal, frecuencia cardíaca acelerada, presión arterial alta o baja, dificultad para respirar. Ahora bien, hablemos sobre la fisiopatología. Cuando el síndrome de Guillain-Barré está precedido por una infección viral o bacteriana, es posible que el agente infeccioso haya cambiado la estructura química de algunos nervios. El sistema inmunitario trata a esos nervios como cuerpos extraños y por error los va a atacar. Es también posible que el virus haga que el propio sistema inmunitario discrimine menos y ya no pueda reconocer sus propios nervios. Algunas partes del sistema inmunitario, en especial los glóbulos blancos, llamados linfocitos y macrófagos, van a percibir la mielina como un cuerpo extraño y la van a atacar. Los glóbulos blancos especializados, llamados linfocitos T, cooperan con los linfocitos B para producir anticuerpos contra la propia mielina de la persona y la dañan. En algunas formas del síndrome de Guillain-Barré, los anticuerpos que la persona creó para combatir una infección bacteriana por Campylobacter jejuni atacan los axones de los nervios motores. Esto ocasiona la neuropatía axonal motor aguda, que es una variante del síndrome de Guillain-Barré. Este incluye la parálisis aguda y la pérdida de los reflejos sin pérdida de la sensibilidad. Las infecciones por Campylobacter se pueden producir por la ingesta de alimentos contaminados o por otras exposiciones. Entonces, el cuerpo de la persona infectada crea los anticuerpos contra el Campylobacter. Algunas moléculas de Campylobacter se parecen a las moléculas de los axones nerviosos de las personas, por lo que cuando los anticuerpos de la persona combaten esa bacteria, también atacan los axones que se le parecen. Esto enlentece la conducción nerviosa y produce la parálisis. Entre las pruebas y los procedimientos, nos vamos a encontrar con el examen físico. Se va a realizar el examen físico de los reflejos, la punción raquídea o punción lumbar, la velocidad de conducción nerviosa para comprobar la velocidad a la que las señales pasan a través de los nervios, el análisis de líquido cefalorraquídeo para verificar si existen infecciones o proteínas que afecten el cerebro y los nervios, y la electromiografía. Esto para evaluar la actividad nerviosa en los músculos y detectar debilidad muscular. Y bueno, en el tratamiento, no va a existir una cura conocida para el síndrome de Guillain-Barré. Los tratamientos tienen como objetivo controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Existen medicamentos analgésicos que son para aliviar el dolor, las terapias, entre ellas está el plasmaféresis y las terapias de inmunoglobulina.
la cual se administra por vía intravenosa. También está la fisioterapia, que es para ayudar al paciente a recuperar los movimientos de las extremidades y el cuerpo. También está el entrenamiento con aparatos ortopédicos o silla de ruedas para mejorar su movimiento. También existe la terapia de ejercicio, que esta es para recuperar al paciente de la fatiga. Mi nombre es Ledenis Melendre y yo le voy a hablar sobre la miastenia. ¿Qué es? Es un trastorno autoinmune crónico complejo en el cual los resultados destruyeron las conexiones neuromusculares. Esto causa problemas con la comunicación entre los nervios y los músculos esqueléticos. Afecta a los músculos voluntarios del cuerpo, especialmente los ojos, la boca, la garganta y las extremidades. Tipo: miastenia congénita. Esta es una forma no inmune, muy poco frecuente, que se hereda como enfermedad autosómica recesiva. Esto significa que tanto la mujer como el hombre se ven igualmente afectados. Miastenia neonatal transitoria. Entre un 12 y un 20% de los bebés nacidos de madre con miastenia pueden padecer una forma temporal de miastenia. Esto se produce cuando los experimentos comunes de la miastenia atraviesan la placenta hacia el feto en desarrollo. Miastenia juvenil es un trastorno que dura toda la vida y que se puede entrar en remisión y salir en remisión. Alrededor de un 10% de los casos comienza en la adolescencia. Signos y síntomas: debilidad y fatiga muscular, visión doble, caída de párpados, dificultad para respirar, para hablar, para masticar o tragar. Prueba diagnóstica. Número 1. Un análisis de sangre que detecte anticuerpos anormales. Número 2. Un examen neurológico de su estado físico y sus destrezas mentales. Número 3. Una prueba de estimulación para analizar la actividad eléctrica en sus músculos. Número 4. Una prueba con un estimulante nervioso llamado cloruro de hidrofonio. Su médico lo inyectará para determinar si tiene una mejora temporánea en la fuerza muscular. Tratamiento. El tratamiento dependerá de varias cosas, como cuáles son los músculos afectados y cuán débiles se encuentran. Número 1. Medicamentos que ayuden a mejorar la transmisión entre los nervios y los músculos y que aumente la fuerza muscular. Número 2. Medicamentos que mejoren la fuerza muscular eliminando la producción de anticuerpos anormales. Número 3. Una cirugía para extirparle el timo, si los médicos consideran que este puede estar involucrado. Número 4. Plasmaferesis. Este tratamiento elimina los anticuerpos anormales en la sangre y los sustituye por células normales. Número 5. Inmunoglobulina intravenosa. Este medicamento permite agregarle anticuerpos de sangre donado. Número 6. La fisioterapia. Esta también ayuda a desarrollar nuestras destrezas para afrontar la enfermedad. Complicaciones. Las complicaciones de miastenia son tratables, pero algunos pueden ser potencialmente mortales, como la crisis miasténica, los tumores de glándulas del timo o la muerte.